Esta sección del curso es supremamente interesante. Vamos a ver unos consejos psicológicos porque debemos tener presente que el ajedrez es también un juego con psicología. Veamos algunos conceptos. En general, durante la partida vamos a sentir mucha ansiedad, entonces es muy importante llegar al punto en que podamos jugar calmadamente. No es fácil hacerlo, por supuesto. De hecho, es uno de los secretos del ajedrez, poder jugar lentamente sin ningún apuro y tratando de poner la presión al otro lado sobre tu oponente. Pero ese es el objetivo principal. Un ejemplo de esto es que los mejores jugadores de ajedrez del mundo no pretenden empezar con una ventaja decisiva en la apertura. En general eso no ocurre, no es lo usual. Obviamente si sucede, grandioso, pero no es fácil conseguirlo entre los mejores jugadores del mundo. Por esa razón, ellos a lo que aspiran es a tratar de descubrir o crear una posición apenas con una ligera presión, y paso a paso buscan aumentar más y más la presión sobre su oponente. ¿Cómo funciona esto? Se crean complicaciones que pongan a pensar a su oponente, que le consuman energía y tiempo, de manera que esto lo ponga bajo presión. Ese es uno de los puntos y es lo que queremos decir cuando hablamos de presión. Al mismo tiempo hay que saber que esta clase de ansiedad es más notoria en jugadores agresivos que en jugadores posicionales. ¿Por qué? Porque los jugadores agresivos quieren atacar todo el tiempo. En general sienten que si no atacan están perdiendo el tiempo. Esa es la sensación general que tienen los jugadores agresivos, y esto es un problema porque a veces lo único que necesitas o puedes hacer en una posición es mejorar la posición un poco o incluso, en ciertos casos, hacer un movimiento lento con intenciones agresivas pero escondidas. Además, los movimientos lentos nos llevan a ofrecer más opciones y para cualquiera es más difícil encontrar el mejor movimiento cuando hay muchas opciones que cuando hay solo una. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el error está en las opciones. ¿Qué significa esto? Lo explicamos con un ejemplo. Si estás creando una amenaza de mate en una jugada contra tu oponente, ¿cuál es el resultado en general? ¿Qué pasa ahí? Tu oponente ve la amenaza, se defiende fácilmente porque solo hay que ver un movimiento. No tiene que pensar por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si en cambio en una situación normal juegas un movimiento normal y tranquilo? Tu oponente en ese caso tendrá varias opciones. Ahí será más trabajoso encontrar el mejor movimiento o ver los problemas que tienen todas las variantes. En general, si le das opciones a tu oponente, mientras más mejor, más difícil será para tu oponente encontrar la mejor continuación. Por eso decimos que el error está en las opciones, pues con muchas opciones hay más probabilidades de cometer un error. Finalmente, en cuanto a este tema decimos que los movimientos lentos hacen la diferencia. No seas ansioso, trata de jugar movimientos calmados, tranquilos, lentos, en un momento crítico y esto aumentará la presión sobre tu oponente, no sobre ti. Vamos a ver unos ejemplos de todo esto. Uno de los jugadores más importantes cuando estamos hablando de jugar lentamente, mejorando la posición con tranquilidad, es Karpov. Tal vez sea el principal referente en estas situaciones, aunque otro puede ser Tigran Petrosian. Habrá más, claro, pero estos son los más destacados y comencemos por ver una partida entre Karpov e Iván Morovic, un jugador chileno. La partida abre con C4 y vamos a verla desde el lado de las blancas, o sea, desde el lado de Karpov. Caballo F6, D4, E6, caballo F3, D5, E3, alfil E7, caballo B, D2. Esta es una variante normal Zukertort. Enroque, B3, C5, alfil B2, caballo C6, alfil D3. Esta también se llama la configuración Rubinstein. Es muy normal jugar de esta forma con las blancas. La idea principal es tener control del centro y en algunos casos usar los alfiles de forma muy agresiva de acuerdo a su posición. C por D4, E por D4, B6, enroque, alfil B7 y dama E2. Y con este movimiento, la idea principal es jugar aquí caballo E5 en algún momento y también liberar la casilla D1 para alguna de las torres. Por eso se hizo dama E2. Ahora sigue torre E8, torre a C1 y nos vamos acercando a lo más interesante, alfil F8, torre FD1. Y aquí, por ejemplo, empezamos
empezamos a analizar los movimientos de Karpov, las sutilezas en los movimientos de Karpov. ¿Por qué se juega torre de 1? Parece un movimiento extraño mover esta torre a una columna que está bastante bloqueada. Bueno, hay varias razones y la respuesta está en que después de D por C4 de las negras y B por C4 de las blancas, vamos a quedarnos con peones colgantes en C4 y D4, y la torre en D1 se prepara para respaldar al peón en D4. También, por otro lado, si las negras no toman en C4, se podría llegar a jugar con caballo E5 y caballo de F3, y la torre en ese caso sería útil porque podríamos jugar, por ejemplo, alfil B1, y la torre estaría así defendiendo al peón en D4. En otras situaciones, además, la torre en D1 controla la apertura de la posición. Si las negras quisieran jugar, por ejemplo, E5 en algún momento, cuando tenemos la torre en D1, podríamos tomar el peón en E5 y de esta forma habría una clavada que apuntaría a la dama negra. Es decir, este peón de D5 no se podría mover. Y así entonces esta torre también tiene ahí su función. Por lo tanto, en general podemos considerar que torre D1 es un movimiento que se adelanta a muchos otros como un movimiento profiláctico. Ahora aquí sigue D por C4 si juegan las negras, B por C4 y ahí están los peones colgantes. G6, y esta es la situación donde vamos a empezar a analizar más a fondo. Mucha atención a esta posición. Tenemos una buena posición para las blancas, pero tenemos peones colgantes. A primera vista la posición de las negras es bastante sólida. Se presenta el problema de siempre, cómo mejorar aquí, cómo jugar con las blancas. Por lo general muchos jugadores pensarían en jugar agresivamente. Pensarían, tengo peones colgantes, por lo tanto tengo que atacar inmediatamente. Entonces movimientos como caballo E4, como H4, como caballo E5 e incluso hacer de inmediato el avance D5 serían movimientos posibles a pensar en jugar de inmediato. Pero debemos observar algo, y es que las negras no están amenazando nada aquí. Por lo tanto, bien podemos dedicarnos a mejorar al máximo nuestras piezas. Así, en esta clase de posiciones, mejor podemos pensar en cuál es la peor pieza. Y si lo vemos así, es claro que el caballo en D2 no está en su mejor casilla. Por eso, teniendo en cuenta todo este razonamiento, Karpov va a empezar una serie de movimientos, de maniobras, para poner sus piezas en la mejor posición y comienza por jugar caballo F1. Esto es muy interesante. ¿Cuál es la idea de caballo F1? Bueno, la idea es jugar caballo E3. ¿Y por qué estaría mejor el caballo en E3 que en D2 o que en B3 o en otra casilla? Porque nuestro plan principal cuando estamos jugando con peones colgantes es hacer el avance D5 en algún momento. Así podríamos crear un peón pasado, pero no solo eso, pues además con ese avance estaríamos mejorando la posición de todas las piezas. Por ejemplo, después de D5 el alfil en B2 se vuelve bastante activo. Entonces, como decimos, Karpov comienza a mejorar poco a poco sus piezas y vamos a ir viendo cómo. Sigue ahora alfil G7 y caballo E3. El caballo ahora está mejor posicionado. Torre C8 y ahora alfil C2. De nuevo otro movimiento extraño. ¿Por qué alfil C2? Debemos recordar que nuestra idea principal en esta posición es llegar a un momento en el que avancemos a D5. Así que con alfil C2 estamos liberando la acción para la línea de acción de la torre en D1 y además, si después de alfil C2 jugamos por ejemplo alfil B3 en algún momento, desde allí estaríamos apoyando también el avance D5. Así que es otra de esas maniobras sutiles para mejorar las piezas apuntando al plan principal. Sigue dama E7 de las negras. Y en las partidas de Karpov podemos ver siempre muchas ideas profilácticas. Por ejemplo aquí, él piensa, ¿cuál es la intención del movimiento dama E7?
A primera vista es un movimiento nada fuera de lo normal, pero ¿cuál es la idea detrás? La primera situación que debemos evaluar es qué pasaría si aquí jugamos ya D5. Es nuestra idea principal. Veamos qué pasa. Si se juega D5, aparentemente se puede hacer ya aquí este avance porque la dama negra se ha retirado de esa columna y ha dejado de defender un poco allí. Pero después de E por D5, C por D5, caballo por D5, el problema está en que las blancas no pueden tomar en D5 con el caballo porque la dama en E2 está colgando. Y así las negras prácticamente habrían ganado un peón y crearían amenazas como se ve en otras variantes, en las variantes que hay aquí. Si por ejemplo aquí siguiera alfil por G7, las negras podrían hacer caballo F4, en un movimiento intermedio estarían amenazando a la dama, o también aquí podrían hacer caballo por E3 y esta sería otra variante importante a observar. Esas variantes hay que verlas más claramente en el archivo PGN que acompaña a la lección. Por ejemplo aquí cuando se hace esta de caballo F4 amenazando a la dama, podría seguir por ejemplo dama C4, caballo D4 descubriendo un ataque sobre la dama, dama por D4 y podría seguir perfectamente caballo E2, ataque doble y las blancas pierden la dama. O sea, las negras, si las blancas hicieran este avance de D5 aquí ahora, esto le daría muchas posibilidades de ataque a las negras. Entonces, en lugar de hacer esto, vamos a ver qué hace Karpov. Él correctamente prevé que D5 no es posible aquí y no le interesa y por eso juega alfil C3. Y este sí es un movimiento perfecto que impide, por ejemplo, que la dama negra se nos meta por B4. Cuando jugamos en situaciones posicionales, muchas veces la mejor idea es evitar el plan del oponente. En lugar de tratar de imponer ideas propias, simplemente mirar qué quiere hacer el oponente y frenar eso. Y sigamos viendo. Ahora se juega torre D8 y Karpov juega torre B1. Cada pieza apenas da un paso. Y esto es lo interesante, Karpov está jugando en una posición en la que si se liquida en este momento y se llega al final estaría peor. Por eso se dedica a mejorar sus piezas, por eso no fuerza las cosas en este momento y por eso es muy instructivo ver cómo está jugando de una forma cuidadosa y lentamente, ese es el punto, lentamente. Está mejorando todas sus piezas poco a poco. Y el principal problema para el jugador de las negras es que por su parte no tiene ninguna amenaza buena a disposición, Karpov no lo permite. Así Karpov está controlando toda la partida y el curso que va a tener más tarde. Torre D7 ahora y alfil D3, otro movimiento interesante, con el que básicamente se están reagrupando las piezas. Lo importante es cómo encontrar esos movimientos, porque alfil D3 no es algo fácil de ver en una situación así. De hecho, alfil B3 se veía más natural. ¿Cuál es la idea de alfil D3? Karpov estaba pensando en el plan de su oponente. Vio que sería posible que las negras jugaran en algún momento caballo H5 y de ahí a F4, y que esto en conjunto con un caballo A5 o caballo D8, por ejemplo, estos movimientos de los caballos permitirían a las negras atacar el flanco de rey. Veamos la variante de alfil B3 para que puedan entenderlo mejor. Si se jugaba aquí alfil B3, se puede jugar caballo H5 apuntando a F4 y eso sería un movimiento muy molesto. Entonces las blancas jugarían G3 para impedirlo y ahora la diagonal de B7 a H1 se debilitaría. Eso no es bueno para nosotros. Se jugaría caballo B8 por ejemplo y las negras podrían atacarnos de inmediato sobre esta diagonal. Por eso, pensando en todo esto, Karpov juega alfil D3 y es un movimiento mejor y lo vamos a entender mucho mejor más adelante. Porque ahora, después de caballo H5,
podemos jugar dama b2. Y esta es una parte de la idea tras alfil d3, porque se mejora la dama, que en e2 no estaba haciendo nada, o no estaba en buena posición, y ahora con dama b2 se está defendiendo el peón en d4, se crea la posibilidad futura de hacer el avance d5, no exactamente ahora, pero es una opción para el futuro. Con la dama en b2 además se está presionando sobre la columna b, de manera que algún plan con a4 y a5 sería otra posibilidad. Todas estas ideas están ahí en el aire, o mejor, en la cabeza de Karpov, y vamos a ir viendo cómo se desarrollan. Caballo f4 juegan las negras atacando el alfil, y el alfil va a f1. Y aquí está toda la idea de alfil d3. El alfil pasa a f1, este estaba por acá en c2, ha pasado a f1, y con esto el enroque en el flanco de rey está más seguro. Alfil d3, que este alfil se hubiera movido por allí, hizo posible todo un reagrupamiento muy inteligente de las piezas blancas. Vemos por ejemplo la nueva posición de la dama. Y sigamos viendo. Caballo b8 juegan ahora las negras, y caballo e1, por supuesto evitando que el alfil tomara allí en f3 y dañara la estructura. Torre cd8 y a4, comenzando un importante plan de romper la estructura de peones con a5. Esto gracias a que ahora tenemos la dama en b2. Caballo c6 y g3 para expulsar al caballo. Y una posición que parecía muy agresiva de parte de las negras. Después de g3 y de unos movimientos profilácticos, las negras se quedan sin ninguna actividad. Las blancas, como por arte de magia, van a desencadenar todo su potencial. Van a jugar d5 cuando ya tengan todas sus piezas en las mejores posiciones, y ya estamos cerca. Ahora se juega caballo h5, tenía que retirarse, y caballo 1 a c2. Y lo que nos interesa de toda esta partida es ver cómo Karpov ha ido mejorando su posición paso a paso. Esa es su habilidad principal en esta partida y en muchas otras, por supuesto. Y es que siempre debes recordar esto de mejorar tus piezas poco a poco. No importa si la posición es, por ejemplo, de peón aislado, cuando hay libros que dicen que con un peón aislado tienes que jugar rápido. En ese caso también es posible mejorar tus piezas. Aquí ahora los caballos están mejor posicionados que antes. Y seguimos viendo. Caballo f6 ahora juegan las negras, y alfil g2. Este alfil está ahora muy bien posicionado para el avance d5. Y de hecho todas las piezas blancas están muy bien posicionadas. ¿Recuerdas dónde estaba este alfil hace unos momentos? Bueno, d5 ahora va a ser muy fuerte. Cuando se haga este avance va a ser porque ya todo está listo. Y analicemos algo que es muy instructivo, interesante y a la vez increíble. En este momento la posición de las blancas es totalmente armoniosa. Karpov ha mejorado una a una todas sus piezas. Ahora todas las piezas están en sus mejores casillas. La torre en b1 es muy activa por esta columna, amenazando allí algo en el fondo. La torre en d1 apoya al peón en d4 y apoya su avance. El peón a4 está amenazando avanzar en algún momento a a5 y dañar allí a las negras. La dama puede descubrir un ataque por la diagonal aquí en cualquier momento, y además está presionando también por la columna B. El alfil desde g2 está apoyando la casilla d5 y además está amenazando a lo largo de toda la diagonal. Sencillamente todas las piezas blancas están perfectamente posicionadas. También los caballos, por supuesto. El caballo en e3 apoya el avance aquí a d5. Lo respalda. Y el caballo en c2 por ahora está defendiendo al peón en d4. Así cada una de las piezas está en la mejor casilla. Para verificar esto, comparemos esta posición con la que teníamos antes de que Karpov iniciara su plan de mejoramiento de las piezas, cuando las negras acababan de jugar g6. ¿Recuerdas esta posición?
¿Puedes ver la gran diferencia? Es asombroso, ¿no? En esta posición no es claro cuál es el papel de cada pieza. Se ven algo descoordinadas incluso. Pero luego, cuando pasamos a la nueva posición, aquí, después de alfil G2, el cambio es asombroso. Es increíble, todas las piezas blancas están en casillas ideales en una posición donde todo se ve perfecto. De manera que si algo podemos aprender de esta partida, es que cuando no sepas cómo jugar, bien puedes dedicarte a mejorar alguna de tus piezas o tratar de impedir el plan de tu oponente. Eso generará ansiedad en tu oponente, mucha ansiedad, hasta el punto en que tratará de contraatacar o romper la tensión, y ahí llegará nuestra oportunidad de atacar directamente. Eso es lo que va a suceder ahora. Las negras juegan caballo B8 y las blancas hacen al fin el avance D5, solo cuando todas las piezas estaban en la posición que se necesitaba. Después de E por D5 y C por D5, las negras juegan caballo H5, porque el jugador de las negras entiende, se ha dado cuenta que su posición, su situación es mala y tiene que tratar de crear complicaciones. Sigue caballo D4, porque con las blancas tenemos más espacio y entonces no queremos intercambiar piezas, no es la mejor estrategia. Entonces caballo D4, sigue caballo A6 y A5, el avance que siempre se estaba amenazando ahí. Y vemos el mismo concepto que ya hemos visto en otras lecciones, que vale la pena recordar aquí. Cuando tienes ventaja de espacio, tienes que atacar en varios lados a la vez. En este caso, las blancas atacan por el centro y por el flanco de dama. Caballo C5 juegan las negras y aquí te sugiero que pauses el video e intentes encontrar el mejor movimiento para las blancas. Seguramente aquí estás pensando en hacer algo agresivo, como puede ser A por B6 o caballo C6 o alfil B4. Como sea, estás buscando movimientos agresivos. Y en este caso, mejor podemos aplicar una teoría, llamémosle, que diría que cuando estamos atacando es el momento cuando tenemos que concentrarnos un poco más en las opciones del oponente. En general nos olvidamos de eso. El momento en que estamos atacando es un momento de debilidad o vulnerabilidad para nosotros. Es gracioso porque podemos pensar lo contrario, podemos pensar cuando estoy atacando es mi mejor momento porque tengo actividad y me siento muy bien. Pero hay un problema, y es que es muy común que cuando estemos atacando nos olvidemos de nuestro oponente. Es necesario y fundamental recordar que el oponente todavía está jugando y se está esforzando por seguir luchando. Por lo tanto, en ese momento cuando estamos atacando, es mucho más crítico que podamos ver las opciones con las que cuenta nuestro oponente. Por ejemplo aquí, las negras jugaron caballo C5 y entre sus opciones ahora está ir a A4 para amenazar nuestras piezas y tomar el alfil en C3. Es una opción que ahora tienen. Y entonces Karpov, que siempre está atento a las opciones de su rival, juega dama C2. Y esa es una de las principales diferencias entre un gran maestro y otro jugador. Por ejemplo, alguien como Karpov sabe cuándo tiene que jugar agresivamente y cuándo tiene que hacer movimientos profilácticos. Nosotros, por nuestra parte, para mejorar en este aspecto, debemos acostumbrarnos a ver siempre en cada turno cuál es la idea del último movimiento de nuestro oponente. Así, habríamos visto aquí cuál es la intención de caballo C5, diríamos A es ir a A4. Y razonando de esta forma, vas a mejorar muchísimo en tu forma de jugar. Seguimos. Caballo F6. Ya no hay razón de caballo A4. No se puede, está defendido por la dama además. Caballo C6. Y es increíble cómo Karpov paso a paso va ganando la partida. Ya ahora pasa a tomar acciones definitivas, a propiciar algunos intercambios, porque ya sabe que está en una posición donde los puede aprovechar. Alfil por C6, D por C6, atacando a la torre, torre por D1, aquí se da intercambio de torres, torre por D1 jaque, dama por D1, y después de estos intercambios que Karpov ha propiciado, en el momento apropiado el final resultante ahora sí es ganador para las blancas.
El peón en C6 es demasiado fuerte, pero aún faltan unos retoques para dar por ganada la partida. Una vez más, bueno, aquí sigue caballo FE4 de las negras. Aquí se abren algunos otros, se crea un contacto entre varias piezas. Y una vez más te sugiero pausar el video y tratar de encontrar la mejor estrategia para ganar la partida con las blancas. Bueno, aquí Karpov juega caballo D5. Y luego de dama E8, la dama se retira, estaba amenazada, sigue alfil por G7, rey por G7, dama D4 jaque, y aquí sí las negras se rindieron. ¿Por qué? Porque seguiría rey G8, alfil por E4, caballo por E4, dama por E4, y esto es simplemente ganador. Porque si la dama toma en E4, la dama negra, entonces sigue caballo F6, y es un ataque doble donde nos ganamos, donde en todo esto nos hemos ganado una pieza. Pero además de que tenemos una pieza, simplemente al peón C nada le va a impedir coronar. Bueno, esta partida es supremamente interesante porque nos demuestra cómo, jugando lentamente y mejorando todas las piezas, se hace posible derrotar a un jugador del calibre de Iván Morovic, uno de los mejores jugadores de ajedrez del mundo en su momento. Es impresionante cómo Karpov, paso a paso, con un juego calmado, crea una posición donde pone a su oponente bajo una presión enorme, hasta que llegado el momento esto se hace decisivo porque su oponente no puede ya defender la posición. Esperamos que esta partida haya sido tan interesante para ti como realmente lo es, y esperamos que hayas entendido los principales conceptos. En las siguientes lecciones trabajaremos con unos ejemplos más claros.